Sé que estás aquí para intentar dormir escuchando mis cuentos, pero antes me gustaría contarte una anécdota. En mi infancia, mi abuela se sentaba a mi lado antes de dormir para contarme cuentos. No siempre tenía el mejor libro. A veces inventaba historias, otras veces repetía las mismas, pero yo nunca me cansaba. Y un día le pregunté: «Abuela, ¿por qué te gusta tanto contarme cuentos?». Ella sonrió. Esa sonrisa suave que tienen las personas que han vivido mucho, y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que le gustaba leerme cuentos porque, mientras lo hacía, se sentía pequeña otra vez. Así que cuando me leía, no solo me estaba regalando un cuento, se estaba regalando a sí misma la infancia que no pudo tener. Hoy quiero compartir contigo este espacio, porque quizás tú también creciste demasiado rápido. Quizás nadie te contó cuentos. Quizás aprendiste a ser fuerte antes de tiempo. Y si es así, quédate, porque este canal es también para ti, para el niño o la niña que aún vive dentro de nosotros. Aquí vamos a contarnos historias, para descansar, para sanar, para sentirnos pequeños otra vez. Bienvenido a casa. Comenzamos. El niño que aprendió a no llorar. El niño tenía 5 años y ya había aprendido algo que ningún niño debería saber, que llorar no siempre trae consuelo. Vivía en una casa donde su nombre casi nunca era pronunciado. Cuando lo llamaban, no era para abrazarlo, sino para señalarlo. Sus hermanos eran mayores, más fuertes, más ruidosos. Ellos habían aprendido pronto que él no sabía defenderse, y en esa certeza crecieron las pequeñas crueldades diarias: esconderle los zapatos, romperle los juguetes, decirle que nadie lo quería, empujarlo lo justo para que cayera sin que los adultos miraran. El niño no entendía por qué era distinto. Solo sabía que, cuando entraba en una habitación, el aire parecía cambiar. Se volvía más frío, más duro. Dormía en una cama demasiado corta, en un rincón donde la luz apenas llegaba. Por las noches, abrazaba una camiseta vieja que había sido de su madre, intentando recordar su olor. A veces lo conseguía. A veces solo recordaba el silencio. El día que lo abandonaron no fue un día de gritos, fue peor. Fue un día tranquilo. Lo vistieron con ropa que no era suya, demasiado grande, como si ya no le perteneciera a nadie. Le dijeron que esperara. Él obedeció, porque siempre obedecía. Esperó junto a un edificio gris, con una mochila casi vacía y el corazón lleno de preguntas que no sabía formular. Esperó mucho tiempo. Al principio creyó que volverían, luego creyó que se habían perdido. Más tarde, simplemente dejó de creer. Cuando cayó la noche, el niño se sentó en el suelo y se abrazó las rodillas. No lloró. Había aprendido que llorar no cambiaba nada. Fue entonces cuando pasó el coche. No era un coche común, no por el brillo ni por el tamaño, sino por la forma en que se detuvo, suave, respetuosa, como si el mundo, por un instante, hubiera decidido no hacer ruido. Del vehículo bajó un hombre que parecía no pertenecer a ese lugar. Vestía con elegancia, sencilla, sin ostentación, pero había en su postura algo que hablaba de poder. No el poder que grita, sino el que no necesita hacerlo. Sus ojos se posaron en el niño sin prisa, como si quisiera entenderlo antes de juzgarlo. El niño levantó la mirada. No pidió ayuda, no extendió la mano, solo miró. Y en ese cruce de miradas, algo cambió. El multimillonario, aunque el niño no sabía lo que esa palabra significaba, sintió una punzada antigua en el pecho, una herida que creía cerrada. Vio en ese pequeño cuerpo quieto algo que reconocía demasiado bien: la soledad absoluta. ¿Estás esperando a alguien?,
preguntó el hombre con voz baja. El niño tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era casi un susurro. Creo que ya no. El hombre no insistió, no hizo promesas, solo se sentó a su lado, en el suelo frío, arruinando su traje caro sin importarle. Y por primera vez en mucho tiempo, el niño no estaba solo mientras el mundo seguía girando. La noche continuó avanzando, y con ella empezó algo que ninguno de los dos podía imaginar todavía. El hombre permaneció sentado junto al niño durante un largo rato. No intentó tocarlo, no le preguntó nada más. Sabía, por una intuición que solo dan los años y las pérdidas, que había silencios que no debían romperse. El frío empezó a colarse por las mangas del pequeño. El multimillonario lo notó antes de que el niño dijera nada. Se quitó el abrigo despacio, como quien no quiere asustar a un animal herido, y lo colocó sobre sus hombros. «No tienes que ponértelo si no quieres», dijo. «Solo pensé que tal vez». El niño no respondió, pero no se lo quitó. Se aferró a la tela como si fuera algo vivo. El abrigo olía a algo desconocido, a limpieza, a viajes largos, a lugares donde nadie gritaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre al cabo de un tiempo. El niño abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Frunció el ceño, confundido. Volvió a intentarlo. Nada. No era que no supiera su nombre. Era que hacía tanto que nadie lo decía con cariño, que la palabra se le había quedado atrapada dentro. «Está bien», dijo el hombre enseguida, sin mostrar sorpresa. «No hace falta decirlo ahora». Se levantó despacio y abrió la puerta del coche. El interior estaba cálido, iluminado con una luz suave que no hería los ojos. El niño lo miró desde fuera, desconfiado. Había aprendido que las cosas bonitas solían esconder algo malo después. «Puedes sentarte un momento», propuso el hombre, «solo para calentarte. Luego decides». El niño dudó, miró la calle vacía, miró el suelo, miró el coche. Al final, subió, con movimientos lentos, como si temiera que todo desapareciera si se movía demasiado rápido. Dentro, el calor lo envolvió de inmediato. Sus manos dejaron de temblar, y ese pequeño alivio fue casi doloroso. Cerró los ojos sin darse cuenta. El hombre arrancó el coche, pero no avanzó. Solo lo dejó encendido. «Nadie tiene derecho a hacerte daño», dijo de pronto, mirando al frente. «Nadie, aunque te hayan dicho lo contrario». El niño abrió los ojos, no respondió, pero algo en su pecho se movió, como una grieta que empezara a abrirse. En otro lugar de la ciudad, sus hermanos seguían con su vida. No preguntaron por él, no miraron atrás. Para ellos, el niño siempre había sido un estorbo, un silencio incómodo, una presencia que les recordaba cosas que no querían ver, y así, sin ceremonias, lo habían borrado. El coche empezó a moverse, despacio, como si la noche misma los empujara hacia adelante. El niño observaba las luces pasar por la ventana. No preguntó a dónde iban. Había aprendido que preguntar no garantizaba respuestas. «Tengo una casa grande», dijo el hombre con voz tranquila. «Demasiado grande para mí solo. A veces el eco hace más ruido que la soledad». El niño apretó los dedos contra el asiento. «No tienes que quedarte», añadió el hombre. «Pero esta noche nadie va a hacerte daño». Esa frase, dicha sin énfasis, sin promesa exagerada, fue la que finalmente hizo que una lágrima escapara. Solo una, silenciosa, rápida. El niño se la secó enseguida, avergonzado. El hombre lo vio por el reflejo del espejo, pero no dijo nada. Respetó ese llanto como se respetan las cosas sagradas. Mientras avanzaban por la carretera, algo invisible comenzaba a construirse entre ellos. No era confianza todavía, no era esperanza, era apenas una posibilidad, frágil, temblorosa. Y el niño, que había aprendido a no llorar,
Empezó sin saberlo a aprender otra cosa, que quizá el mundo no estaba hecho solo de maldades. El coche se detuvo frente a una casa que parecía dormida. No era ostentosa desde fuera. No tenía rejas ni luces brillantes, solo una fachada serena, rodeada de árboles altos que se mecían lentamente, como si también ellos velaran el descanso de alguien. El niño tardó en bajar. Sus pies tocaron el pinche suelo con cuidado, como si temiera despertar algo invisible. Miró alrededor buscando señales de peligro. Gritos, risas burlonas, pasos apresurados. No había nada de eso, solo silencio. Un silencio distinto al que conocía. No era un silencio que doliera. Dentro, la casa olía a madera y a algo tibio, como pan recién hecho, aunque no hubiera pan. El hombre encendió una lámpara pequeña, no la luz principal. No quería que el brillo lo asustara. «Puedes sentarte donde quieras», dijo. «Aquí nadie se enfada por eso». El niño se quedó de pie. Observaba los muebles como si fueran criaturas desconocidas. Todo estaba intacto, nada roto, nada tirado. No entendía cómo un lugar podía estar así. «¿Tienes hambre?», preguntó el hombre. El niño negó con la cabeza por costumbre, aunque su estómago respondió con un ruido suave, traicionero. Bajó la mirada, esperando el reproche. No llegó. El hombre sonrió apenas. «Yo sí», dijo. «¿Me acompañas?». En la cocina, el sonido de una olla y el agua corriendo parecía música lenta. El niño se sentó en una silla alta, con los pies colgando. Nadie le dijo que bajara. Nadie le dijo que molestaba. Mientras comían, el hombre habló de cosas simples, del clima, de un perro que había tenido de niño, de un viaje en tren donde se había quedado dormido y despertó en otra ciudad. No preguntó nada del pasado del niño. No quiso arrancarle recuerdos que todavía sangraban. El niño comía despacio, con miedo a terminar, porque cuando las cosas buenas se acababan, solían venir las malas. «Hay una habitación libre», dijo el hombre después. «Tiene una cama grande, demasiadas mantas y una ventana que da al jardín. Puedes dormir ahí esta noche». El niño lo miró, confundido. «¿Y mañana?», preguntó por primera vez. El hombre tardó en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decir la verdad sin romper nada. «Mañana veremos», dijo, paso a paso. La habitación era más grande que todo el espacio donde el niño había vivido antes. Se acercó a la cama y tocó las sábanas con los dedos, como comprobando que eran reales. El hombre dejó una luz tenue encendida y se quedó en la puerta. «Buenas noches», dijo. El niño dudó. «¿Vas a volver?», preguntó en voz muy baja. El hombre asintió. «Sí, aquí estoy». Cerró la puerta sin hacer ruido. El niño se acostó vestido, con el abrigo todavía puesto. No durmió enseguida. Escuchaba su propia respiración, el tic lejano de un reloj, el viento suave contra la ventana. No había insultos, no había golpes, no había risas crueles, y eso lo mantuvo despierto más que cualquier miedo. En otro punto de la casa, el hombre no dormía tampoco. Sentado en su despacho, miraba una fotografía vieja donde aparecía él mismo, muchos años atrás, con una expresión demasiado parecida a la del niño. Recordó lo que era sentirse invisible. Recordó promesas que nadie cumplió. No sabía qué iba a pasar al amanecer. Solo sabía que algo había comenzado y que no pensaba mirar hacia otro lado. El niño cerró los ojos al fin. Su respiración se volvió lenta. En sueños, no corría, no se escondía, simplemente estaba. Y la noche, por primera vez, no lo abandonó. La mañana llegó sin sobresaltos. No hubo gritos que arrancaran al niño del sueño. No hubo portazos. La luz entró despacio por la ventana, filtrada por las hojas del jardín, dibujando sombras suaves en la pared. El niño abrió los ojos con cautela, como si temiera que todo hubiera sido un engaño. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La cama,
las mantas, el silencio bueno. Se incorporó despacio y escuchó. Desde algún lugar de la casa llegaba un sonido nuevo para él. Alguien tarareando muy bajo. Se levantó sin hacer ruido y salió al pasillo. Caminó siguiendo el sonido hasta la cocina. El hombre estaba allí, preparando café. Al verlo, no se sobresaltó. Sonrió con naturalidad, como si la presencia del niño hubiera estado siempre prevista. «Buenos días», dijo. El niño no respondió enseguida. Miró la mesa puesta para dos tazas, 2 platos. Esa simple simetría le provocó una extraña presión en el pecho. «Puedes sentarte», añadió el hombre. «No hay prisa». El niño se sentó. Observó cómo el hombre se movía con calma, sin gestos bruscos. No parecía tener miedo de romper nada. No parecía tener miedo de él. «Hoy vendrá alguien», dijo el hombre mientras servía pan. «Una mujer que sabe hablar con niños mejor que yo. No es una prueba, solo ayuda». El niño apretó los labios. La palabra ayuda no significaba lo mismo para él que para los demás. «No tienes que decir nada si no quieres», continuó el hombre. «Yo estaré cerca». Después del desayuno, salieron al jardín. El aire era fresco, limpio. El niño se agachó junto a una planta y tocó la tierra. Nadie le dijo que se ensuciaba. Nadie le dijo que estropeaba nada. «¿Te gusta aquí?», preguntó el hombre. El niño asintió apenas. «Puedes quedarte», dijo el hombre. No como un favor, como alguien que importa. El niño lo miró fijamente. Buscaba la trampa, la condición oculta. No la encontró, y eso lo desconcertó más que cualquier amenaza. Más tarde llegó la mujer. Habló con voz suave. No hizo preguntas directas. Le ofreció papel y colores. El niño dibujó sin levantar la vista. Dibujó una casa pequeña y oscura. Luego, muy despacio, añadió una ventana con luz. Cuando terminaron, el hombre lo llevó a una habitación distinta. No era un dormitorio, era un cuarto lleno de libros, juguetes sencillos, una alfombra blanda. «No tienes que jugar», dijo. «Solo quería que supieras que existe». El niño caminó por la habitación como quien explora un territorio nuevo. Tocó un libro, luego otro. Se sentó en el suelo. «¿Puedo?», empezó a decir, y se detuvo. No estaba acostumbrado a terminar las frases. «Sí», respondió el hombre sin saber qué iba a pedir. El niño sonrió por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, insegura, como si aún no supiera usarla bien. Esa noche, el niño se durmió sin el abrigo. Lo había dejado doblado sobre la silla. En sueños, alguien pronunciaba su nombre con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. El hombre, desde el pasillo, escuchó su respiración tranquila y supo que el camino sería largo, que habría recuerdos difíciles, que el daño no desaparecía de un día para otro. Pero también supo algo más, que no todos los finales estaban escritos de antemano, y la historia siguió avanzando, paso a paso, sin prisa. El tiempo pasó sin hacer ruido, como había aprendido a hacerlo en aquella casa. El niño creció, no de golpe, no sin tropiezos, no sin noches en las que los recuerdos volvían con la misma fuerza que cuando tenía 5 años. Hubo años difíciles, años de silencios largos, de rabia contenida, de preguntas que no tenían a quién dirigirse, pero también hubo constancia, estudio, disciplina y algo más difícil de nombrar, una voluntad nacida del dolor. A los 25 años, ya no era el niño abandonado. El mundo lo conocía como un joven empresario brillante, fundador de una compañía que había crecido con una velocidad que muchos llamaban milagro. Él no lo llamaba así. Sabía cuánto había costado cada paso, cuántas veces había tenido que demostrar el doble, cuántas veces había trabajado mientras otros dormían. La empresa llevaba su nombre, no por orgullo, sino por necesidad. Durante años había tenido miedo de perderlo. Vivía en un edificio alto, con vistas a una ciudad que nunca dormía.
Desde allí, por las noches, miraba las luces y pensaba en aquel primer coche detenido en la oscuridad, en el abrigo sobre sus hombros, en la frase que le cambió la vida: nadie tiene derecho a hacerte daño. El hombre que lo había recogido ya no estaba. Se había ido en silencio, como había vivido, pero le dejó algo más grande que una herencia. Le dejó una forma de estar en el mundo. A pesar del éxito, había algo que no lo dejaba en paz. No era ambición, no era miedo a caer, eran ellos, sus hermanos. Durante años los había evitado incluso en el pensamiento. Había construido muros internos tan altos como los externos, pero el sufrimiento, con el tiempo, no se convirtió en odio, se convirtió en otra cosa, en una comprensión dura, incómoda, que dolía más que la rabia. Entendió que ellos también habían crecido en carencias, que la crueldad aprendida no siempre nace de la maldad, sino de la miseria emocional. Eso no borraba lo que le habían hecho, no lo justificaba, pero lo explicaba lo suficiente como para no querer repetir el ciclo. Una tarde pidió un informe, no financiero, humano. Supo entonces que uno de ellos trabajaba en empleos temporales, siempre al borde del despido, que otro arrastraba deudas y una familia frágil, que ninguno había salido realmente del lugar donde lo habían dejado a él. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente tomó una decisión que nadie en su consejo entendió del todo. Creó un fondo, anónimo al principio, destinado a cubrir necesidades básicas, formación, estabilidad, no como limosna, como oportunidad, pero no fue suficiente. Pidió verlos. El encuentro ocurrió en una sala sencilla, sin lujo, sin símbolos de poder. Cuando entró, ellos tardaron en reconocerlo, y cuando lo hicieron, el silencio fue más pesado que cualquier grito de la infancia. Él los miró uno por uno. No vio monstruos, vio adultos cansados, marcados, endurecidos por una vida que tampoco había sido amable con ellos. No he venido a reprochar nada, dijo al fin. He venido a ofrecer algo distinto. Ellos no entendieron al principio. Esperaban acusaciones, esperaban venganza, esperaban cuentas pendientes. Pero lo que llegó fue ayuda, trabajo digno, formación, apoyo real y algo que nadie esperaba escuchar de su boca. Perdón. La palabra cayó como una piedra en el agua quieta. No porque lo que hicieron estuviera bien, continuó, sino porque no quiero seguir cargando con esto, y porque quiero que tengan una vida que no esté hecha solo de supervivencia. Ellos bajaron la mirada, algunos lloraron, otros no supieron cómo reaccionar. El daño no se deshace con una frase, pero algo empezó a moverse. Él salió de la sala con el pecho temblando. No se sentía ligero, no se sentía héroe, se sentía humano, vulnerable, libre de una parte del peso que había llevado desde niño. Y mientras caminaba por la calle, entre gente que no sabía nada de su historia, entendió que ayudar no era olvidar, que perdonar no era negar el pasado, era elegir no vivir encadenado a él. La vida seguía abriéndose delante de él, con preguntas nuevas, decisiones difíciles y heridas que aún pedían cuidado. Y la historia todavía no había dicho su última palabra. El final no llegó de golpe, llegó despacio, como llegan las cosas verdaderas. Después de aquel encuentro, el joven, el niño que había aprendido a no llorar, sintió por primera vez una paz que no dependía del éxito ni del dinero. No era euforia, era silencio interior, un silencio limpio. Sus hermanos empezaron a cambiar, no todos al mismo ritmo, no todos de la misma forma, pero cambiaron. Uno terminó estudios que había abandonado, otro consiguió un trabajo estable y aprendió a mirar a sus propios hijos con una ternura que antes no conocía. A veces lo llamaban, a veces no. Él nunca exigió gratitud. Había hecho lo que necesitaba hacer para cerrar su herida.
no para abrir otra. Un día, mientras revisaba documentos en su despacho, encontró una vieja fotografía. Él, con 5 años, sosteniendo un dibujo torcido de una casa con una ventana iluminada. La había guardado durante años sin mirarla demasiado. Esta vez no dolió. Sonrió. Decidió entonces crear algo más grande que una empresa. Fundó una organización dedicada a niños abandonados, maltratados, invisibles, no como salvador, sino como acompañante. Nunca prometía finales felices, prometía presencia. Y eso había aprendido, lo cambiaba todo. En la inauguración del primer centro, no dio discursos largos, solo dijo una frase. Un niño no necesita que le arreglen la vida, necesita que alguien se quede. Entre el público había hermanos reconciliados, empleados que sabían de dónde venía y niños que todavía no sabían poner palabras a su dolor, pero que sentían algo nuevo, seguridad. Esa noche volvió a casa caminando, miró el cielo, recordó la primera noche, el coche detenido, el abrigo sobre sus hombros, cerró los ojos. Gracias, susurró, no sabía bien a quién, y por primera vez lloró sin miedo, no de tristeza, de plenitud. El niño abandonado ya no existía, el hombre que había nacido de él sí, y su historia, al fin, descansó. El principito que escuchaba a las estrellas. Había una vez un principito tan pequeño que su reino cabía en el silencio de la noche. No era un reino con murallas ni ejércitos. Era un lugar hecho de arena tibia, cielos profundos y una estrella que brillaba un poco más que las demás. Allí vivía él, con su capa ligera y su mirada antigua, como si hubiera nacido sabiendo cosas que los adultos olvidan muy pronto. Cada noche, el principito se sentaba en el borde de su pequeño planeta y escuchaba. No escuchaba con los oídos, sino con el corazón, porque las estrellas, cuando nadie las interrumpe, cuentan historias, historias lentas, historias suaves, historias que solo se oyen cuando uno no tiene prisa. El principito cuidaba su planeta con atención delicada, barría los cráteres al amanecer, regaba una flor que aún no sabía que era importante y observaba las puestas de sol una tras otra, cuando la tristeza lo visitaba sin avisar. Hoy el cielo está cansado, susurraba a veces. Yo también. No estaba solo, aunque a menudo se sintiera así, porque la soledad no siempre significa ausencia, a veces significa profundidad. Una noche, mientras el universo respiraba despacio, el principito notó algo distinto. Una estrella parpadeó de una forma que no había visto antes. No era miedo, era una llamada. Tal vez alguien me necesita, pensó. Preparó su viaje sin maletas ni mapas. Los principitos no necesitan llevar cosas porque saben que lo esencial no pesa. Se despidió de su flor con una caricia silenciosa, prometiéndole volver, aunque no sabía cuándo. Escucha a las estrellas mientras no esté, le dijo. Ellas sabrán cuidarte. Y así, en un viaje que no se movía en el espacio, sino en el alma, el principito comenzó a descender hacia otros mundos, mundos donde los adultos dormían con los ojos abiertos, donde los relojes mandaban más que los sueños, donde casi nadie miraba el cielo por la noche. En uno de Pinfosintine, esos mundos, encontró a alguien que había olvidado cómo descansar. En otro, a alguien que tenía demasiadas cosas y muy pocos silencios. Y en cada encuentro, el principito no enseñaba nada, solo hacía preguntas suaves, como quien acomoda una almohada. ¿Cuándo fue la última vez que miraste una estrella sin pedirle nada? Y mientras viajaba, sin saberlo, el principito iba sembrando algo invisible, algo que no florece de día, algo que solo crece cuando el mundo se apaga un poco. La noche seguía avanzando, lenta y protectora,
y el Principito continuaba su camino, sin prisa, guiado por una luz que no quemaba. El Principito descendió con la suavidad de un pensamiento que no quiere despertar a nadie. Llegó a un planeta cubierto de agua tranquila, donde el cielo se reflejaba como un espejo profundo. No había montañas ni ciudades, solo una pequeña isla y, en ella, una casa diminuta con una ventana encendida. La luz no era fuerte, era una luz cansada, como la de alguien que no sabe apagar el día. El Principito se acercó despacio. Dentro de la casa vivía un hombre que no dormía bien. Se acostaba cada noche, cerraba los ojos y aún así seguía despierto por dentro. Sus pensamientos hablaban demasiado alto, contaban preocupaciones una y otra vez, como si temieran desaparecer si se callaban. El Principito se sentó frente a la ventana y esperó. Sabía que algunas almas solo pueden ser encontradas cuando se sienten seguras. El hombre levantó la vista y lo vio. No se asustó. ¿Eres un sueño?, preguntó con voz apagada. Tal vez, respondió el Principito. ¿Tú descansas cuando duermes? El hombre pensó durante un largo rato. No, dijo al fin. Solo cierro los ojos. El Principito asintió, como si ya lo supiera. Entonces no estás dormido, estás cansado. El viento movió suavemente el agua alrededor de la isla. El hombre abrió la ventana y el aire nocturno entró, fresco y lento. Por un instante, su pecho se alivió. ¿Qué debería hacer?, preguntó. El Principito miró el cielo reflejado en el mar. Nada, dijo, solo quedarte. El hombre no entendió, pero se sentó. El Principito no habló más. Permanecieron allí, mirando cómo las estrellas se mecían en el agua. Poco a poco, los pensamientos del hombre se fueron callando, como niños que se quedan dormidos uno a uno. Cuando el hombre cerró los ojos, esta vez su respiración cambió. Era profunda, verdadera. El Principito sonrió apenas. Antes de irse, dejó algo invisible sobre la mesa, un silencio bueno, de esos que acompañan. Luego continuó su viaje. Pasó por un planeta cubierto de relojes. Relojes grandes, pequeños, rotos, nuevos. Todos marcaban horas distintas. En el centro vivía una mujer que corría incluso cuando estaba sentada. No tengo tiempo, decía siempre. El Principito la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él preguntó con cuidado, ¿tiempo para qué? La mujer se quedó, inmóvil. Nadie le había preguntado eso antes. Los relojes comenzaron a sonar más despacio, como si también quisieran escuchar la respuesta. El Principito no esperó. Sabía que algunas preguntas tardan una vida en responderse. Siguió avanzando, de mundo en mundo, recogiendo cansancios, soltando silencios, enseñando a mirar el cielo sin prisa. Cada planeta le regalaba algo, una pausa, una respiración, una lágrima que al fin se dejaba caer. Y mientras tanto, en su pequeño planeta, la flor seguía creciendo. Las estrellas la acompañaban y el universo, agradecido, cuidaba el camino del Principito. La noche aún no había terminado. El Principito siguió viajando y no todos los mundos eran suaves. Algunos estaban hechos de sombras espesas, de esas que no se mueven aunque haya estrellas encima. En uno de esos planetas, el cielo era oscuro incluso de noche, como si alguien hubiera apagado las luces del universo. Allí vivía un personaje envuelto en una capa rígida, tan pesada que parecía hecha de palabras duras. Lo llamaban el coleccionista de miedos. El Principito lo encontró sentado frente a un espejo enorme. ¿Qué haces?, preguntó con la voz tranquila que usaba para no herir. Guardo lo que los demás no quieren sentir, respondió el personaje sin girarse. Temores, culpas, vergüenzas. Cuando la gente huye de ellas, vienen a mí. El Principito observó el espejo. En él no se reflejaba el coleccionista, sino rostros cansados, niños encogidos, adultos con los ojos apagados. Eso pesa mucho, dijo el Principito. Claro,
respondió el otro. Por eso soy fuerte. El Principito no discutió. Se acercó despacio al espejo y apoyó la mano. El cristal se onduló como agua. No es fuerza, susurró, es carga. El coleccionista de miedo sintió, por primera vez, que su capa pesaba más de lo habitual. No gritó, no se enfadó, solo se quedó quieto mientras el Principito se marchaba, dejando atrás una grieta de luz que el mal no supo cerrar del todo. Más adelante, el Principito llegó a un planeta donde gobernaba la reina del ruido. Todo allí era sonido, voces superpuestas, órdenes, risas falsas, aplausos constantes. La reina se alimentaba de atención. Cuanto más la miraban, más grande se volvía. «Mírame», ordenó al Principito. «Todos deben mirarme». El Principito la miró. Sí, pero sin admiración ni miedo. La miró como se mira una tormenta desde lejos. «¿Y cuándo te miras tú?», preguntó. La reina del ruido se quedó sin palabras. El silencio cayó de golpe, como una manta, y en ese silencio, tan breve como profundo, la reina encogió apenas un poco, lo suficiente para recordar que existía sin aplausos. El Principito continuó. El último mundo oscuro que visitó esa noche estaba casi vacío. Solo había un trono frío, y sobre él, el hombre que nunca perdona. Tenía el corazón endurecido por recuerdos viejos y una lista interminable de agravios. «Yo no olvido», dijo con orgullo. «Así nadie me vuelve a herir». El Principito se sentó en el suelo, a sus pies. «Yo tampoco olvido», respondió, «pero no dejo que eso me encadene». El hombre que nunca perdona rió, una risa seca. «Eres pequeño», dijo, «no sabes nada del daño». El Principito levantó la mirada serena. «Fui pequeño cuando me dolió», dijo, «y crecí sin dejar que el dolor mandara». Algo crujió en el trono, no se rompió, aún no, pero ya no era eterno. El Principito se alejó despacio, sin luchar, sin vencer, porque él no destruía a los personajes malvados, solo les quitaba el dominio absoluto que creían tener. Mientras viajaba, las estrellas brillaban un poco más suaves, como agradecidas, y aunque el universo tenía sombras, también tenía pausas, respiraciones, oportunidades. El Principito siguió su camino sin apresurarse. Sabía que después de los mundos oscuros, el universo necesitaba respirar. Llegó entonces a un planeta cubierto de ceniza gris. No había fuego visible, pero todo estaba quemado por dentro. Allí vivía el hombre que disfrutaba del dolor ajeno. No gritaba, no golpeaba, sonreía en silencio cuando veía a otros caer. El Principito lo observó desde lejos. Vio cómo el hombre se acercaba a las grietas del suelo para escuchar los lamentos que salían de ellas, como quien escucha música. «¿Por qué haces eso?», preguntó el Principito cuando estuvo lo bastante cerca. El hombre se encogió de hombros. «Porque así no siento el mío». El Principito guardó silencio. Sabía que ese tipo de maldad no nacía del poder, sino del vacío. «El dolor que no se mira», dijo al fin, «aprende a morder a otros». El hombre quiso reír, pero la risa no salió. Por primera vez, el eco de las grietas se volvió demasiado fuerte. El Principito se marchó sin mirar atrás. No todos estaban listos para soltar su oscuridad. Más adelante, encontró un planeta cubierto de espejos rotos. En cada fragmento se reflejaba una versión distinta del mismo ser, el mentiroso de rostros cambiantes. Nunca decía la verdad dos veces igual. Confundía, prometía, desaparecía. «¿Cuál de todos eres?», preguntó el Principito. «El que necesites», respondió el mentiroso. «Así consigo lo que quiero». El Principito recogió un trozo de espejo del suelo y lo sostuvo frente a él. «Yo solo necesito uno», dijo. «Y no me sirve alguien que no sepa mirarse sin romperse». El mentiroso retrocedió. Los espejos comenzaron a apagarse uno a uno, hasta que el planeta quedó casi a oscuras. El Principito siguió adelante, dejando atrás un mundo donde la verdad empezaba, lentamente, a tener espacio.
La noche avanzaba. El universo parecía más profundo ahora, como si hubiera sido tocado en lugares sensibles. En su pequeño planeta, la flor soñaba. Soñaba con el principito caminando entre estrellas cansadas, llevando consigo algo que no se ve, una calma que desarma incluso a la sombra. Y él, principito, sin saber cuánto tiempo llevaba viajando, sintió algo nuevo en el pecho. No miedo, no tristeza, una señal suave, como un hilo invisible que lo llamaba. Tal vez era hora de acercarse a un lugar distinto. Tal vez alguien lo estaba esperando sin saberlo. El principito levantó la vista hacia una estrella que parpadeaba con timidez, diferente a todas las demás, y cambió ligeramente de rumbo. La noche aún no había dicho todo lo que guardaba. El principito siguió la luz de aquella estrella distinta. No brillaba más que las otras, pero latía, y eso era suficiente. El viaje lo llevó a un planeta que parecía vacío. No había edificios, ni tronos, ni ruidos, ni cenizas. Solo una llanura suave, cubierta de hierba plateada que se movía como si respirara. En el centro, sentado en el suelo, había un personaje al que nadie había nombrado nunca. No era grande, no imponía, no daba miedo a primera vista, pero el principito sintió algo extraño, una tristeza, antigua, profunda, como un pozo sin fondo. ¿Quién eres?, preguntó con cuidado. El personaje levantó la cabeza lentamente. Soy el que hace creer a los niños que no importan, respondió. No los golpeo, no les grito, solo les susurro que da igual si están o no. El principito sintió un temblor. Reconocía esa voz. La había escuchado hace mucho tiempo, cuando era tan pequeño que apenas podía defenderse de las ideas. Eso es una crueldad silenciosa, dijo, y las crueldades silenciosas duran más. El personaje sonrió, satisfecho. Exacto. Nadie me ve, nadie me detiene. El principito se sentó frente a él. No levantó barreras, no buscó protección. Yo te vi, dijo, cuando era niño. El silencio se extendió por la llanura. La hierba dejó de moverse. Y sobreviviste, dijo el personaje, con un hilo de decepción. No solo eso, respondió el principito. Aprendí a quedarme. El personaje frunció el ceño. Quedarse es inútil. Al final, todos se van. El principito negó con suavidad. No cuando alguien decide volver. Entonces, hizo algo que nadie había hecho antes. Cerró los ojos y recordó su planeta. La flor, las puestas de sol, el abrigo sobre los hombros, la voz que no gritaba, la presencia que no abandonaba. Cuando abrió los ojos, la llanura estaba cambiando, no de golpe, despacio. La hierba volvió a moverse, el aire se volvió más tibio. El personaje retrocedió un paso. Eso no es justo, dijo. Si los niños sienten que importan, yo desaparezco. El principito no respondió. No hacía falta. Siguió caminando, dejando atrás al personaje que se hacía pequeño, no porque fuera vencido, sino porque ya no podía alimentarse de lo que no se le ofrecía. El universo respiró hondo. Las estrellas parecían más cercanas ahora, como si escucharan mejor. El principito continuó su viaje con pasos tranquilos. No sabía cuánto faltaba, no sabía a dónde llegaría, pero sabía algo esencial. Incluso la oscuridad más persistente se debilita cuando alguien se queda. El principito avanzó un poco más despacio, como si el universo le hubiera pedido cuidado. Notó que el silencio ya no era vacío, sino expectante. Las estrellas parecían inclinarse apenas, como oyentes atentos. Entonces llegó a un planeta distinto a todos los demás. No estaba cubierto de sombras ni de ruido, sino de puertas cerradas. Miles de puertas, grandes, pequeñas, antiguas, nuevas, todas cerradas. Frente a ellas caminaba el guardián de las puertas, un personaje alto, con manos largas y una llave enorme colgada del cuello. No parecía malvado a primera vista,
pero algo en su mirada estaba cansado de sentir. «Aquí guardo lo que la gente no se atreve a abrir», dijo sin que el Principito preguntara. «Recuerdos, palabras, verdades». El Principito tocó una de las puertas. Estaba tibia. «¿Y por qué no las abren?», preguntó. El guardián suspiró. «Porque detrás hay dolor, y creen que cerrando evitan sentirlo». El Principito apoyó la frente en la madera. «El dolor que no se abre», dijo. «Aprende a vivir en la oscuridad». El guardián apretó la llave con fuerza. «Si las abro, me odiarán», confesó. «Me llamarán cruel». El Principito lo miró con una ternura grave. «A veces confunden la verdad con la herida», respondió. «Pero no son lo mismo». Una de las puertas crujió, solo un poco. De su interior salió una luz suave, no brillante, como la de una noche segura. El guardián retrocedió, temblando. «No puedo», dijo. «Si empiezo, no sabré detenerme». El Principito no insistió. Sabía que algunas puertas solo se abren cuando alguien está listo para atravesarlas. Siguió caminando. Más adelante, encontró a un niño sentado solo, con las piernas abrazadas. No lloraba. Miraba al suelo, como si hubiera decidido no esperar nada. El Principito se sentó a su lado sin decir palabra. El niño no lo miró. «No vine a salvarte», dijo el Principito al cabo, «solo a quedarme un rato». El niño respiró más hondo sin darse cuenta. «No me gusta cuando prometen cosas», susurró. «A mí tampoco», respondió el Principito. «Por eso no prometo». El silencio se acomodó entre ellos, como una manta. El niño levantó la vista apenas. «¿Te vas a ir?», preguntó. El Principito miró el cielo. «No todavía», y esa respuesta, tan simple, tan honesta, hizo que algo en el aire se abriera. No fue alegría, fue alivio. El universo, paciente, siguió girando. El Principito permaneció allí, sin prisa, sabiendo que algunas historias no avanzan caminando, sino quedándose. La noche seguía viva. El Principito permaneció junto al niño hasta que el cielo comenzó a aclararse apenas, no con luz de día, sino con ese tono azul profundo que anuncia que la noche ha cumplido su tarea. El niño respiraba con más calma. Ya no se abrazaba tan fuerte a sí mismo. No sonreía todavía, pero algo en su cuerpo había dejado de estar en guardia. «Cuando te vayas», dijo el niño sin mirarlo, «¿me olvidarás?». El Principito negó despacio. «Las personas que importan no se olvidan», respondió. «Se vuelven parte del camino». El niño pensó en eso durante un largo silencio. Luego preguntó: «¿Y tú? ¿A dónde vas cuando te vas?». El Principito levantó la vista hacia las estrellas, que empezaban a apagarse una a una, como velas que descansan. «Vuelvo a donde alguien me espera», dijo. «Siempre hay alguien». Se levantó con cuidado. No hubo despedidas grandes ni promesas eternas. Solo una mano apoyada un instante sobre el hombro del niño, suficiente para que supiera que había sido real. El Principito caminó hacia el borde del planeta. No saltó, no voló, simplemente dejó de pesar. El universo, agradecido, lo recibió de nuevo. En su pequeño planeta, la flor estaba despierta. Había aprendido a esperar sin miedo. Cuando lo vio regresar, no dijo nada. Las palabras no eran necesarias. El Principito se sentó a su lado y juntos miraron una intensa puesta de sol lenta, de esas que parecen durar lo justo para que el corazón se acomode. «El universo está lleno de sombras», dijo la flor. «¿Vale la pena recorrerlo?». El Principito sonrió. «Sí», respondió, «porque también está lleno de alguien que escucha cuando uno se queda». Las estrellas volvieron a brillar, suaves, silenciosas. Y si alguna noche, mientras duermes, sientes una calma que no sabes de dónde viene, tal vez sea porque un Principito sigue caminando despacio, cuidando los sueños del mundo, y aquí la historia descansa. Fin.